Nos encontramos en Génesis capítulo 30, el episodio número 30 de nuestra serie Leamos Juntos la Biblia. Familia, es tiempo de que hoy leamos juntos la Biblia. Nos quedamos en la parte de Génesis 30 casi para terminarlo, pero sí vamos a necesitar ir desde una sección que sí nos hacía falta. Así que les invito a que regresemos a terminar Génesis 30 con todo lo que implica, porque hoy vamos a revisar algunos detalles muy importantes. Lo último que vimos fue en el capítulo número 30, en el versículo 22, que el Señor se había acordado de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. ¿Sí? Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Y quiero hacer una pausa con esto y quiero dedicar estas palabras a una familia que conocí el lunes pasado en la ciudad de Cuernavaca, y estas palabras a Caro Bravo también, que está aquí con nosotros. Y quiero dedicar estas palabras a todos aquellos que necesiten, que tengan una petición delante del Señor, que digan: yo traigo una petición que no me puedo quitar, no estoy recibiendo respuesta del Señor, no quiero perder mi fe, pero está difícil no perder mi fe. Y también no quiero ser exigente con el Señor. ¿Alguien aquí que alguna vez haya pensado esta parte de no quiero ser exigente con el Señor, sin embargo no tengo a quién más ir y no hay respuestas? Bueno, si es el caso tuyo, que dices: tengo una petición, pero no tengo respuesta. Si ese es tu caso, déjame te cuento que el lunes pasado el Señor me hablaba acerca de algo bien especial que hoy quiero compartir con ustedes. Después de terminar Leamos Juntos la Biblia, salí a conocer a esta familia y hubo algo precioso y muy preciso que el Señor me mostraba, y decía que a veces le pedimos al Señor con base en nuestros sentimientos. Así a lo mejor como Raquel, ¿no? Que vemos que quizá le pide al Señor y le dice: mira, Señor, mi afrenta, mi vergüenza, no tengo hijos, y de pronto que no estoy teniendo descendencia y no le doy un hijo a mi esposo y demás. Y entonces esta persona decía que le pedía al Señor: Señor, dame respuestas, Padre. No quiero renegar de la fe, tampoco quiero ser exigente, pero no quiero seguir, no quiero continuar esta vida sin esa respuesta, Señor. Entonces el Señor me mostraba y me decía que cuando vemos ejemplos en la palabra, como el caso, por ejemplo, de Raquel, bueno, podríamos acercarnos al Señor y pedirle al Señor, si es su voluntad, por supuesto, pero con base en estos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, una mamá en la actualidad que no tiene hijos y que aún así quiere tener hijos, bueno, puede acercarse con el Señor y decirle: Señor, tú le concediste hijos a Raquel, tú le concediste hijos a Rebeca, tú le concediste hijos a Sara, incluso en su vejez. Señor, si tú quieres, tú puedes darme un hijo. Entenderé si no quieres, pero te pido perdón, porque conozco el testimonio de que tú sí escuchas esa oración. Entonces, con base en esa oración, con base en la historia, con base en la palabra, tú y yo ya tenemos bases para acercarnos con el Señor, ¿sí? Señor, tú con esta persona en la palabra hiciste tal cosa. Señor, tú con tal madre hiciste esto. Tú con tal hijo hiciste esto. Tú con tal personaje respondiste tal oración, Señor. Tú fuiste benevolente y contestaste tal o cual oración o petición, Señor. De ahí la necesidad nuestra de todo el tiempo estar comprendiendo la palabra del Señor y entendiéndola. Hoy vamos a ver un caso donde el personaje, que es Jacob, no le está pidiendo al Señor, e incluso el Señor lo hace conforme a su propósito, ¿sí? La necesidad de prestarle atención a lo que el Señor va haciendo y diciendo en la palabra es realmente importante para que tú y yo tengamos una cosa que se llama precedente. Por favor, escríbeme en el chat: precedente, así con mayúsculas, precedente. ¿Qué significa precedente? Precedente es que si ya pasó, puede volver a pasar. Que si el Señor ya lo hizo, si Él quiere, lo puede volver a hacer. Lo que sí podemos saber es que sí lo puede hacer el Señor.
¿Se fijan de lo que estamos diciendo? El tema de conocer la palabra es literalmente sentar al Señor frente a Él un precedente. Si el Señor lo quiere hacer o no, eso es distinto. Pero tú y yo tenemos la certeza de que estamos orando correctamente. Escucha esto, tendremos la certeza de que nuestra oración no es una oración basada solamente en mi capricho, solamente en mi deseo, solamente en mi antojo, sino que es una oración que el Señor ya antes ha contestado. Es una participación que antes el Señor ya ha tenido. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Esto es una cosa importante. Pero aún así, dice la palabra que aún no está la palabra, la petición en nuestra boca, y el Señor ya la conoce. Yo quiero y mi intención con toda esta clase es que tú y yo tengamos un conocimiento más cercano al carácter del Señor. Que tú y yo sepamos cómo acercarnos a Él porque sabemos cómo es Él. ¿Sí? Y hoy con esta clase, con esta sesión, con esta lectura, de verdad que nos vamos a ir todos. Yo me fui de boca, así de... Yo andaba diciendo estas cosas equivocadas, pero ahora que ya lo entiendo, bendito Señor, ya tengo una referencia más correcta y te lo quiero compartir a ti. ¿Sale? Dedicado para todas las personas que tienen peticiones delante del Señor, que están desesperados o desesperadas. Para ustedes es esta lectura. Para ustedes, o sea, con la intención de que les llegue a ustedes, leamos hoy, familia, juntos la Biblia. Vamos en el versículo 25. Dice: poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos, porque los he ganado sirviéndote a ti. Y déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Por favor, escúchame, dijo Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo. Sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob. Y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Pero ¿y yo? ¿Qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? Segunda vez que le va a hacer la pregunta a Labán y le dice: ¿qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntar Labán y le dice: no me des nada. Haz solo una cosa y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado. De acuerdo, respondió Labán. Será tal como has dicho. Vamos a entenderlo muy bien para no brincarnos y no irnos de largo. Le está diciendo Jacob a Labán que él necesita empezar a trabajar para él generarse una propia heredad. Él está diciendo prácticamente: yo ya no puedo seguir trabajando para ti, porque todo lo que yo hago te enriquece a ti y se va a tu cuenta. ¿Cuándo yo le voy a dar a mis hijos? Ya se da cuenta Jacob después de que le nace José, el hijo número 12, contando a Dina. Falta Benjamín, por supuesto. Pero ya después de José, dice: chalas, si el Señor me añade otro hijo, que fue lo que le dijo en el comentario justamente a la mamá Raquel, ¿no? Que nazca otro hijo, que se añada. Bueno, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo nada.
Yo no tengo ninguna riqueza. Todo lo que he tenido ha sido, bueno, todo lo que he trabajado más bien, ha sido solo para poder tener a mi esposa Lea y a mi esposa Raquel. Y la verdad es que solo he mantenido a mis hijos pues comiendo de la mesa de mi tío Labán. Pero fuera de eso, yo no tengo nada. O sea, yo no tengo nada para heredarle a mis hijos. Entonces le dice al tío Labán: tío, déjame ir, y ya necesito empezar a labrar para mi familia. Y entonces en eso sucede que el tío Labán le dice: dame tu salario. Y el tío le dice: no me des salario. Perdón, Jacob le dice: no me des salario, solo déjame llevarme en la siguiente temporada a las borregas que nazcan pues manchadas, moteadas, o que sean negras, ¿de acuerdo? Las ovejas y las cabras. Las que sean blancas, esas no, esas son tuyas, ¿sí? Entonces vamos a fijarnos cómo empieza Jacob a trabajar para esto. Quiero que notes algo que va a ser supremamente necesario para el capítulo 32, cuando justamente estamos viendo aquí que Jacob le dice: me quiero ir, necesito volver a la casa de mi padre. ¿Qué no está haciendo Jacob respecto a acercarse a su tío Labán y ser liberado? ¿Qué no está buscando Jacob para el tema de la liberación con su tío? ¿Y qué está haciendo Jacob para ser liberado por su tío? Lo resolveremos juntos. Miren, es bien sencillo. Jacob lo está haciendo todo por su propia iniciativa. ¿A quién le dijo Jacob que hiciera lo de las borregas y las cabras moteadas y negras? Se le ocurrió a él, ¿sí? Y esto nos importa, ¿por qué? Porque se van a dar cuenta que lo que va a empezar a hacer el tío va a ser jugar justamente con Jacob un juego que va a terminar afectando a Jacob y va a poner en estrés a Jacob, ¿sí? No le está preguntando al Señor cómo hacer para ser liberado. No se lo está pidiendo al Señor. No está trayendo una petición delante del Señor. Para nada de eso. Lo que está haciendo sencillamente es una técnica. Por eso la sesión de hoy se llama así: técnicas. ¿Se fijaron? Déjenme ver si les puedo poner rápidamente esta diapositiva que les hice. Aquí está. Génesis 30, la parte final, técnicas. Vemos a un Jacob que se está empezando a idear una técnica para intentar ser libre de su tío Labán, ¿sí? Y no es que fuera esclavo, pero prácticamente la relación era algo así. Era como de vasallo. Todo lo que ganaba y todo lo que generaba Jacob realmente se lo quedaba el tío Labán, no se lo quedaba Jacob, ¿sí? Entonces, esto nos importa, y nos importa muchísimo, porque no le está preguntando al Señor, y la técnica proviene completamente de su corazón y de su mente, ¿sí? Esto nos importará en los siguientes capítulos. Por favor, no olvidar. Sigamos leyendo, familia. Ese mismo día, cuando ya se supone estaban de acuerdo, ese mismo día, Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, y todas las cabras manchadas y moteadas, o que tuvieran manchas blancas, y todas las ovejas negras. O sea, justo los que iba a estar tomando Jacob, justo esos los agarró y se los llevó. Y dice: puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó al resto del rebaño de Labán. O sea, ¿con quiénes o cuál parte del rebaño se quedó Jacob para cuidar? Pues nada más las que fueran blancas. O sea, aquí entra el tema de la genética, y ahorita vamos a platicar un poco de esta parte científica. Pero la parte del genotipo de las borregas blancas significa que en su genética no tendrían justamente ningún tipo de manchas. O sea, blancas y blancas dan blancas, ¿sí? Blancas y negras darán quizás manchadas. Negras con blancas darán, ¿me explico?, manchadas. Manchadas con manchadas darán manchadas. Pero blancas con blancas, borregas blancas con blancas, pues darán, por supuesto, más blancas. Entonces el tío Labán es mucho más astuto que Jacob, ¿sí? Y entonces se quedó Jacob cuidando al resto del rebaño. O sea, para que las que se vaya a llevar sean las menos, o quizá para que mejor no se lleve. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental, y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas estas ramas.
Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque allí era donde se apareaban. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán. Fíjate nada más. En la época de celo, los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así como él aumentaba su propio rebaño, como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. ¿Cómo empezó esto? Con una técnica humana. ¿Cómo necesita seguir? Con una técnica humana. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si el Señor le dice, oye, pon las ramas? Oye, no ponga las ramas, igual van a producirse. ¿Qué hubiera pasado si tenía contacto con Dios tal cual como lo tenía con Abraham y con Isaac? ¿Sí? Pero desde que Jacob se salió de su casa hace un par de capítulos y se encuentra con el Señor y le llama a ese lugar Betel y hace el monolito o este tema de las piedras, desde ese entonces no se nota que Jacob esté en intimidad con el Señor. Bueno, ahora tiene que pedir permiso y preguntar a su tío Labán si ya se puede ir, cuando realmente está ahí también por causa del Señor. Pero bueno, nos fijamos que hace una técnica interesantísima de estimulación visual. Dice que toma las ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental, las pela, le quita parte de la corteza para que quedaran con rayas blancas, manchas oscuras, manchas verdes. Después las puso donde iban a tomar agua, porque era donde se apareaban, y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas tenían crías, dice, rayadas, manchadas y moteadas. ¿Cómo puede ser que a la hora de estarse apareando el estímulo visual produjera esto justamente en los rebaños que no tenían este gen o este genotipo? ¿Sí? Podríamos pensar que quizá era una manifestación fenotípica, así se llama, del fenotipo, justamente por causa del no gen, pero por causa de la estimulación, sí. Y entonces Jacob empezó a aumentar su ganado, ¿sí? Todos acuérdense de esto, que el Señor vive y existe, más bien que vive, existe en su dominio espiritual y en su reino, bajo las 3 medidas de fe, ¿sí? Todo lo está viendo, no olvidar. Todo lo está viendo. ¿Sí? Sigamos leyendo y ahora revisaremos más cosas. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas. Pero no lo hacía con las hembras más débiles, no. Dice, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y las más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos y muchos camellos y burros. Ok. Veamos qué dice la ciencia con respecto a esto. ¿Por qué? Porque vemos que es algo increíblemente especial. Esto se le conoce como la estimulación visual. Y ¿sabes una cosa? Es algo que la ciencia ha intentado resolver, y esto es desde mucho antes. Este tipo que ven aquí, que se llama Lamarck, generó una teoría que dice que los organismos pueden heredar las características adquiridas durante su vida. Por ejemplo, los animales podrán desarrollar ciertos rasgos por el ambiente y luego pasárselos a sus crías. Lamarck utilizaba justamente o aplicó la ciencia con respecto a las jirafas. Lamarck decía que si la jirafa abuelo había estado intentando todo el tiempo estirar su cuello para alcanzar las hojas más altas, la jirafa hijo iba a nacer con un cuello más grande, justamente porque el papá había estado todo el tiempo estimulando justamente eso, y se adquiere ahora en la genética. Entonces, por lo tanto, la jirafa nieto, o el nieto de las jirafas, tendría el cuello todavía más largo, ¿sí? Fíjate nada más esto. Podría ser que las varas rayadas de Jacob
fueran un factor que influyó en las crías? ¿Podría ser que de pronto lo que Lamarck descubrió es algo de lo que realmente ya se estaba hablando en la Biblia? Bueno, pues tendría un gran sentido y darnos cuenta, pues, si fuera el caso. Si las ovejas miraban las varas durante el apareamiento, ¿podrían haber heredado esas marcas? Pues, como acabamos de decir, puede que no esté en el gen, pero de pronto se pueda desarrollar y manifestar en el fenotipo, ¿sí? Otra forma en la que se podría analizar esto es justamente a través del término de la paramutación, ¿sí? La paramutación dice que el ambiente puede influir en la expresión genética sin cambiar el ADN. Ahora veremos un concepto que se relaciona con eso. Hace un momento vimos a Lamarck y Lamarck decía, sí, yo creo que los animales y los seres vivos pueden adquirir características, añadirlos a sus genes y entonces pasárselos a la siguiente generación. La paramutación dice que el ambiente puede influir en la expresión genética, que es lo del tema del fenotipo. Cómo se exprese, puede ser que cambie, sin que cambie el ADN directamente. Fíjate nada más esto. Tal vez el simple hecho de ver las varas podría haber activado ciertos genes en las ovejas, haciendo que sus crías nacieran con manchas. Es decir, no cambia el gen, o sea, no aumentan, sino que realmente hacen que el gen se manifieste. Como te puedes dar cuenta, hay ciencia detrás de esto. Hay una gran probabilidad de que esto esté pudiendo suceder, incluso que Jacob, sin darse cuenta, en su técnica estaba logrando literalmente pues un experimento genético. Si esto sucede en algunas especies, por ejemplo en los ratones, por eso la imagen que está justamente aquí abajo, en los ratones con el respecto a sus colas, ¿de acuerdo? Y en algunas plantas, ¿por qué no podría pasar justamente en las ovejas? En algunas plantas, por ejemplo, como el maíz, hay un tema de paramutación en el maíz, ¿sí? Que se da en el maíz justamente. Entonces podríamos empezar a decir, wow, o sea, definitivamente tenemos a un Jacob más científico de lo que podríamos darnos cuenta, ¿sí? Y por último, el último concepto que tiene que ver con esto es el tema de la epigenética. Es decir, recapitulando, ya vimos a Lamarck, ya vimos la paramutación y tercera cosa que podría respaldar justamente todo esto es la epigenética. Dice que la epigenética es que el ambiente puede cambiar cómo se activan o desactivan los genes sin modificar el ADN. De hecho, la epigenética tiene que ver con la paramutación, ¿sí? Fíjense nada más esto. Si las ovejas vieron las varas, tal vez esto afectó la expresión de sus genes, no los genes, sino cómo se expresaban esos genes. Esto sería una explicación plausible, o sea, que podría ser probable, desde la ciencia moderna, ¿sí? Aunque no del todo comprobada. O sea, todavía no hay conclusiones o no se concluye, no es tan concluyente que esto pueda tener justamente tal fuerza como lo estamos viendo en la Biblia, ¿sí? Entonces todos de aquí podríamos decir, wow, o sea, definitivamente tenemos un Jacob impresionantemente científico. Incluso podríamos estar analizando a un Jacob que tiene la capacidad de entender cómo funciona la selección artificial de las especies. ¿Se acuerdan que él empezó a agarrar solamente las más fuertes? Bueno, eso se le llama selección artificial, ¿sí? Así como por ejemplo cuando a los perros o a los caballos empiezan a parear seguramente como quieren que salgan las especies. No digo que sea algo bueno o funcional, solo digo que eso existe, ¿sí? Bueno, veamos qué pasó con Lamarck y qué nos podría decir con respecto a Jacob. ¿Están listos? Como les dije, aquí todos nos vamos a ir de verdad de espaldas. Lamarck, regresando a Lamarck, fue descartado. La ciencia moderna, escucha esto, la ciencia moderna ha demostrado que los rasgos adquiridos no se heredan. O sea, no porque la jirafa abuelo estiró su cuello, la jirafa hijo nacerá con un cuello más largo y el nieto más largo. Nope. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que entrena sus músculos no pasará esos músculos a sus hijos. O sea, aunque Lamarck tuviera ideas que realmente eran muy probables, nos damos cuenta que la verdad es que no es cierto. Lamarck fue descartado a principios prácticamente del siglo XIX.
Todavía antes de Lamarck se creía que esto podría pasar, ¿sí? Incluso fíjate lo que te quiero contar. La parte de la paramutación, Mendel lo desmintió unos años después. Mendel descubrió que los genes se transmiten según las leyes de la herencia, con los conceptos del gen dominante y del gen recesivo, con respecto al color del pelaje, al color de la piel. ¿Sí? Muy bueno, Mari, vamos por ahí. ¿Sí? Escucha esto, lo que te quiero contar. La epigenética estudia los factores ambientales, sí, ambientales, como la alimentación o el estrés, pero no funciona como se creía en la antigüedad. ¿Sí? En la antigüedad sí se creía que lo que veían podría contar como un factor ambiental, pero la verdad es que la epigenética lo que está tomando en cuenta no es lo que se ve, sino literalmente lo que afecta a la biología, tal como la alimentación. Y ahora que estoy estudiando psicología, también el estrés puede llegar a afectar justamente que se manifieste o no justamente algo que esté en los genes escritos. Miren, les pongo un ejemplo rápido para que se entienda a qué nos referimos con la epigenética. Ustedes sabían que la depresión puede estar escrita, o está escrita, la depresión, la ansiedad, está escrita en nuestra genética, ¿sí? Y depende de factores ambientales, epigenéticos, para que una persona desarrolle depresión en su vida, trastornos depresivos mayores, por ejemplo, o que no los desarrolle. Oye, pero sigue estando escrito en su gen. Sí, sí está escrito aún. Pero depende de lo ambiental para que se desarrolle o no. Y ojo, no depende de lo que la mamá pueda ver o no mientras esté en la concepción. ¿Sí? Depende de cuando este ser vivo ya existe. Escucha lo que te voy a decir y me quiero meter un momentito a esto que nos queda un poquito de tiempo. Los niños que nacen en ambientes con estrés y en cuyo ADN se encuentra el gen depresivo, ¿sí? El gen esquizofrénico incluso, en su gen se encuentra el gen de la ansiedad. Si el ambiente lo estresa, va a producirse un niño depresivo, un niño ansioso, un niño esquizofrénico, y cuando crezca lo va a traer bien vivito ese gen, ¿sí? Lo va a manifestar. Pero ¿qué tal si hay un niño, hay un chico, que en su gen está escrito eso porque el abuelo fue depresivo, pero sus padres desarrollan un ambiente de cordialidad, de amor, de empatía, de comprensión, de escucha activa, de paternidad presente, de paternidad deseada, ¿sí? De seguridad y de confianza? Ese gen se queda dormidito. ¿Te das cuenta de eso? Ese gen se queda ahí dormidito, y puede que nunca necesite despertar. ¿Qué les parece el tema de la epigenética? No tiene nada que ver con lo que ven. Ya escribió por ahí Estefanía lo que quiero explicarles y lo que el Señor me habló cuando yo dije, Dios, era una idea. Jacob solo tenía la idea de que iba a funcionar. Jacob solo tenía la idea, se creía que funcionaría. Pero la ciencia ha demostrado que no funciona. No estaba funcionando las varas. Las varas no afectaban en que tuvieran borregas blancas y blancas a borregos moteados. Borregas blancas y blancas a borregos negros. No eran las varas. La ciencia lo ha demostrado. Las varas no influían en nada. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Así que les quiero preguntar, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo se podría lograr? Quiero explicar esta diapositiva con ustedes. No hay pruebas de cambios genéticos por estímulos visuales. Aunque la epigenética permite que el ambiente influya en la expresión de ciertos genes, lo que acabo de explicarte, la visión de las varas no cambia directamente los genes heredables. No cambia el que esté viendo las varas. Experimentos modernos con animales y humanos han demostrado que los rasgos visibles, no cambian simplemente por lo que los padres ven. Los rasgos visibles, por ejemplo, el pelo, el color de piel,
Ayer me decía un amigo, tú todo usas verde, pero menos los ojos. Los ojos te faltaron que fueran verdes. Y nos reíamos. Pero pues por más que mi mamá estuviera viendo cosas verdes y verdes y verdes, pues yo no iba a nacer ni con ojos verdes, ni con piel verde, nada, nada verde. ¿Me explico? O sea, ni aunque estuviera viendo la luz blanca, ¿no? Yo no iba a nacer con piel clara. Yo estaba escrito en mis genes que mi piel iba a ser como la de mi papá. Así, oscura, morena. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Ahora escucha esto lo que te voy a decir. La selección artificial, que fue lo que te contaba hace un momento, podría ser una explicación más lógica. Jacob seleccionaba a los animales con las características que él quería para que se reprodujeran, lo que finalmente dio como resultado un rebaño con manchas. Podría ser, quizá, esa es la explicación más probable. Selección artificial. Eso todavía existe en la actualidad. Y eso sí tiene ciencia y respaldo científico. Sí. Entonces, si la ciencia ya desmintió que le era efectiva la técnica de Jacob, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué termina sucediendo? Jacob no tenía una maestría ni doctorado en bioingeniería, en genética, en biogenética. No tenía nada que ver con eso. Jacob no tenía un laboratorio para ir y cambiar en el esperma antes de la fecundación el gen y después insertarlo con inseminación in vitro. No tenía nada de eso. ¿Qué estaba detrás de este aparente logro del Jacob? Ustedes díganme, por favor. Quiero pedirles que vean al Señor detrás de todo esto. No hay otra explicación. No hay forma en que estas técnicas humanas produzcan lo que uno deseara, ¿sí? Escucha esto, sí, en la antigüedad se creía que lo que los padres, o en este caso los animales, veían en el momento de la concepción podía influir en la descendencia, sí existía esa creencia. Esto se conoce como la teoría de la impronta materna, una idea que fue descartada en la genética moderna. Entonces les hago una pregunta. ¿Esto fue una técnica de Jacob? ¿Esto se logró gracias a las técnicas de Jacob? ¿O cómo catalogarían este evento? Sinceramente, yo ayer que lo estaba estudiando y lo estaba revisando, dije, tiene todo el sentido y está alineado con Génesis 32, que lo veremos ya en muy poco tiempo. Sucedió el verdadero milagro. Esto no puede ser por ciencia ni humana, ni mental, ni genética. No existe esta ciencia. No existe esta estimulación visual. El verdadero milagro es que aunque la ciencia no respalde la técnica de Jacob, la verdadera explicación está en la soberana intervención del Señor. Les hago una pregunta, a ver ustedes qué piensan. ¿Jacob podría jactarse de las borregas manchadas que salían? ¿Jacob podría jactarse de su técnica? ¿Jacob, ustedes creen que se jactó de su técnica después de que vio que empezó a producir todo esto? Yo pienso que sí podría jactarse. Yo pienso. ¿Tendría la posibilidad? ¿Tiene oportunidad? No, no la tiene. Pero podría jactarse. Más porque no se está enterando de que su técnica científicamente no tiene respaldo. Bueno, escuchen esto lo que le voy a decir. Dios permitió que Jacob tuviera éxito con su rebaño. Y el hecho de que las ovejas nacieran con esas marcas fue, no por otra cosa, más que por intervención divina. Solo por eso. No existe otra explicación más que la intervención divina para poder terminar esto entendiéndolo. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que al final la ciencia no puede respaldar ni sostener lo que Jacob intentó. Imagínate Jacob así emocionadísimo, ¿no? Mira, así están produciendo, o sea, mira, así estamos teniendo. Mira, así estamos lográndolo. Y el Señor, ¿cómo creen que lo veía desde arriba? Yo creo que con paciencia, con ternura, con comprensión, con paz, paciencia, con
con deferencia. Ya aprendimos qué significa esa palabra. Y Jacob, emocionado, seguía poniendo y pelando sus varas. Bueno, pelando y poniendo sus varas. Y aún así el Señor le daba la oportunidad de pensar que él lo estaba logrando. Bueno, ya llegará Génesis 32, donde ya lo que Jacob está haciendo ya no le va a funcionar. El Señor va a permitir que Jacob se dé cuenta que no ha sido por él, no ha sido por su propia fuerza, no ha sido por sus propios inventos, ingenio o astucia. El Señor está a punto de presentarse a Jacob nuevamente y hacerle saber, sin importar cuánto se pueda resistir Jacob, que todo lo que ha tenido, todo lo que ha logrado, todo cuanto ha avanzado y en cuanto ha prosperado, todo tiene un autor. Y no es Jacob, es el Señor. No se pierdan, por favor, lo que vamos a ver en Génesis 32, porque ahí empieza prácticamente una nueva era de esta gran familia que se está formando. Querida familia, no nos olvidemos que por más técnicas que pudiéramos tener, que por más fuerza que pudiéramos desarrollar y hacernos pensar que lo estamos logrando, probablemente no estamos siendo nosotros. Quizás nunca hemos sido nosotros. Probablemente siempre ha sido el Señor. Si su supervisión nunca termina y todo lo que nos pasa es para nuestro bien y de todo podemos aprender, bueno, nuestras técnicas, frente a Él se vuelven completamente pequeñas, insignificantes. Bueno, aún así seguimos teniendo la responsabilidad de seguir avanzando también, íntegros, sin defecto, saludables, inocentes, sin nada de qué avergonzarse. Hasta aquí, querida familia, nuestro episodio número 30, Génesis 30, técnicas.